Yo les decía que esta técnica de inyección plástica necesariamente hay que inyectar por algún lado. Y generalmente si hablamos de inyectar y después de sacar el tejido, necesariamente tenemos que hablar de un árbol vascular. En todo caso, fíjense que acá tiene como unas ramitas. A ver, ¿qué podría ser? Estas ramitas. La aorta, muy bien, está más cerca, mucho más cerca. Y sí, esta parte es la primera parte de la aorta con las arterias coronarias. Y esto es el ventrículo izquierdo, miren. Inclusive toda una cavidad puede, puede estar, se puede llenar de esta inyección plástica, ¿ya? Y del acrílico, ese sí es para las arterias, para las ramitas. Pero acá hemos ido más allá, no solamente a las ramas con esta inyección plástica, sino también al compartimiento. Un minutito, por favor, espera. Ya, disculpen jóvenes, una urgencia acá familiar. Bueno, seguimos. Les decía, acá las arterias coronarias con la aorta y acá solamente está el lado izquierdo. Miren, el lado izquierdo, la cavidad, que es la cavidad del ventrículo izquierdo, también puede llenarse con esa técnica que son a través de inyecciones de plásticas, ¿no? Y también hay toda una serie de materiales, una serie de protocolos que hay que seguir. Y las sustancias a utilizar también. Por ahí, para no quedarnos con las ganas, y también, como les digo, no es este el objetivo de esta charlita, de estar diciendo cómo es el material y todo eso, porque hay una charla especial, pero hay una que sí me pareció muy interesante para que vean la evolución, y ahí les he puesto, ¿ya? Eso lo vamos a ver más después. Miren, este igualito con la inyección plástica y también se puede convertir en acrílico. El acrílico es más duradero, es más es menos maleable. Lo bueno de esta sustancia es que esta es más maleable, más fácil de manejar, ¿ya? Y también se le puede colocar colorantes, esa es la ventaja en el árbol traqueobronquial. Y miren, les dejo nomás acá para manera para que les dé ganas de revisar el material que les voy a enviar, que esta técnica de inyección plástica es sumamente sencilla, que ustedes lo pueden replicar primero, por ejemplo, como les decía, en pulmones y traqueobronquiales eh, de animales bovinos, por ejemplo, y después ya en sus propias muestras cadavéricas que tengan en sus anfiteatros. Su costo también es accesible y se pueden obtener piezas anatómicas de alto valor académico en pocos días. No es como las otras técnicas que tenemos que esperar semanas, meses. Para la primera técnica, por ejemplo, al secado también, o la de Agliflén, hay que esperar varios meses para poder ver su resultado final. Acá no, acá simplemente es unos cuantos pocos días. Hay una técnica que nosotros como estudiantes de medicina, ustedes seguramente lo han empleado muchas veces, que es la técnica de separación de huesos del cráneo y su respectivo blanqueamiento. Les explico brevemente, simplemente dentro del cráneo se coloca algunas semillas y se lo va humedeciendo, ¿no? Y por afuera también se humedece de manera con líquido caliente, tibio a caliente. Y va separando. Hay que evitar esos cráneos de personas mayores en todo caso, donde hay sinostosis, donde hay borramiento de las suturas. Prácticamente ahí se puede destruir y se destruye, ¿no? Pero con estas técnicas, en nuestra época, cuando yo era ayudante de cátedra, sacamos varios etmoides y empezamos a vender etmoides y esfenoides, ¿no? Así era una manera de recursar también de como ayudantes de cátedra. Lamentablemente de esa época yo tenía por ahí mis etmoides y mis esfenoides, pero cuando me fui a hacer la especialidad y regresé ya no las he encontrado. Pero sí es algo asequible hacer. Esto es lo que le decía, mira, esta técnica para la conservación en seco de preparaciones anatómicas. Este es
los argentinos y cómo lo han ido evolucionando, ¿no? Si bien es cierto, ese artículo es reciente del 2011, ni tan reciente, pero explica de cómo se hicieron los primeros preparados anatómicos que hasta ahora persisten, sino que después fueron mejorando. Acá está la primera, el primer solución uno del año 62, la solución uno del año 75, y esta es una solución 3 del año 75 que es mucho más sencilla, con glicerina, metanol y algunas otras sustancias y sus respectivas cantidades. Por si acaso tengo el artículo completo y también me comprometo en pasarles ahí a través de Diana, les voy a pasar esta información que de repente por ahí se animan a replicarlo también, ¿no? Sería muy interesante. Y miren, esto es lo que se obtuvo a través de utilizar estas soluciones, la conservación en seco. Encima de la conservación en seco ya se pasa un pintado a través de con laca, ¿ya? Y queda muy bien fijo a los tejidos. Nosotros utilizamos laca, la piroxilina, acá utilizan otro tipo de laca que queda mejor incluso. Y se puede diferenciar la que es las arterias de los nervios y también conserva mucho de su flexibilidad. Acá, estos de acá eran preparados al 10%, o sea, eran cadáveres que se utilizaban en el día a día, que también es una técnica de disección, pero como le decía, de todas las técnicas sería la mejor, porque es la más fácil, la más sencilla, eso de ingresarlo al 10% por las arterias a los cadáveres, ¿ya? Es la primera técnica, por así decirlo, de conservación utilizada. Y viene al 40% el formol, pero se mezcla uno en 10. O sea, realmente esa técnica al 10%, llamada así, da un 4% de formol, la décima parte de lo que viene en los frascos, ya eso no se olviden, porque a veces he visto que algunos lo malinterpretan y dicen 10% y solamente el 40% quieren bajar al 10% titulándolo uno en 4 y no es así, tiene que ser uno en 10 y el verdadero porcentaje es que queda el 4%. Entonces, después de tener esa técnica, podemos utilizar esa nueva técnica acá, reemplazarla y después va a cambiar el material, ¿no? El material ya ya no va a tener ese olor del formol, si bien es cierto es más resistente, es más duradero, y estas inclusive son de las primeras épocas de hace más de 50 años que se conservan en esos museos argentinos, y lo mencionaba en este artículo que no ha perdido su calidad para poder seguir explicando. Inclusive esta es la misma técnica, mira, a nivel del sistema nervioso central, esa técnica de secado, utilizando esa técnica MAR3, ¿no? La técnica MAR3 en ese artículo lo explica, ¿ya? Entonces, y también este es el Mar 1, Mar 2, Mar 3. Y también lo explica cómo hay que seguirlos paso a paso. Ahí les voy a enviar. En este caso, miren, se ve muy bien como el tronco cerebral con el cerebelo, con los tálamos adecuadamente. Y el cerebro también su configuración externa, miren, las circunvoluciones, la cisura de Silva, la cisura de Rolando. Nosotros que utilizamos estos cerebros año tras año y están simplemente en la técnica del 10%, que usamos formar el 10% aparte, que es tóxico, que es irritante, que nos molesta, no podemos estar expuestos mucho tiempo, se va desmoronando, se va destruyendo, no se puede conservar. Y se van rompiendo poco a poco las estructuras, son frágiles. Acá no, acá ya prácticamente tiene una consistencia más fuerte, ¿no? Y se puede aplicar a diferentes, como decía, al sistema nervioso central. Esa técnica de las Koki ha sido muy utilizada, inclusive por ahí vi un artículo que ha sido utilizado también acá en Perú, acá en el Cusco, ¿ya? Y se sustituye, como le decía, el formaldehído en la conservación y disección de piezas anatómicas, ¿ya? Con esa sustancia que también contiene glicerina, ¿ya? Este artículo es de México y ahí se puede disecar no solamente la porción muscular, articular, la porción visceral, sino también la porción nerviosa, miren. Este artículo fue hecha por médicos veterinarios y por eso utilizaban acá en este caso animales de prueba, ¿no? Ahora, como les decía, nosotros todavía podemos utilizar del formaldehído al 10% que utilizamos, lo podemos desecar, ¿ya? Con bastante, eh, utilizamos, creo que acá lo he puesto, esta partecita.
bueno, eh, diferentes sustancias, hemos ido probando distintas, nos hemos quedado con el thinner, que lo seca bastante, evita también el olor de formol y después la laca como que le crea una barrera impermeable para que el olor se vaya, ¿no? Se disipe. Y le da buena consistencia a las estructuras también, para evitar la putrefacción, ¿no? Entonces, miren, no nos olvidemos, por favor, que estas piezas anatómicas fijan y ayudan a comprender el conocimiento aprendido teóricamente, incrementa la motivación del estudiante por el aprendizaje de la anatomía al tocar y poder manipular las muestras. Ahora, si me dicen, ¿cuál técnica es la mejor? Todo dependería, depende qué quiere visualizar. Si queremos visualizar por ejemplo, el hígado con sus porciones del hígado, tendríamos que irnos primeramente a embolizar a la vena porta y poder reemplazarla y podemos identificar, porque ese es el órgano, en este caso la vena, que nos va a ayudar a diferenciar estos lóbulos o segmentos hepáticos, ¿no? Igualmente sería para si queremos disecar o diferenciar el órbol traqueobronquial también con material acrílico, con sustancias fijadoras, pero si queremos ver lo que es mm, músculos, nervios, arterias, con la técnica que les expliqué hace ratito que les puse ahí de la Argentina del preparado en seco es más que suficiente y es muy buena, ¿no? Entonces miren, estos preparados anatómicos como este pongo las imágenes que les puse ayer, que por ejemplo para ver el hígado se emboliza a la vena porta y después se lo deseca, ¿no? Esta técnica está bien explicadita en el artículo que les he enviado a algunos de sus compañeros. Les he enviado específicamente a tres de diferentes lugares de acá del Perú. Me escribieron, como les dejé la clase el día martes, les envié algunos artículos, les envié este artículo donde explica detalladamente. Este es un artículo que lo hizo la universidad en Chimbote, la Universidad Nacional de Chimbote. ¿Ya? Y acá se puede ver muy bien cómo la vena porta derecha, izquierda, el segmento lateral para los segmentos, pues el 6 y el 7, ¿no? Este para el 5 y el 8, el segmento para mediano, y para el segmento 1, 2, 3 y 4 acá con el proceso de Retius también se puede ver, incluso. Todo, esta era la muestra inicial y miren cómo quedó. Qué bonito quedó para poder explicar adecuadamente, ¿no? Esta es una muestra que ya también les puse ese día, de la Universidad Abad del Cusco. Y acá ellos ya tienen su técnica de plastinación que ellos han hecho. Justamente, a ver si ustedes pueden averiguar con sus contactos si ellos han comprado el kit de plastinación. Acá lo quisimos comprar, pero la verdad que desistimos porque solamente era muy poco y no iba a ser muy gratificante al parecer. Nos teníamos muchas dudas al respecto en la cantidad, ¿no? Y ahora les voy a poner una diapositiva de cómo en algunos años atrás el mismo creador de esta técnica, que es Gunther von Hagens, que lo creó pues en la época de los años 70, 1977, 6 años antes de mi nacimiento, ahí lo creó esta técnica, y cómo es que ha trascendido fronteras y ha llegado al Perú con todo su hacer yo tuve la suerte de ir por ahí en Lima a ver su museo de plastinación, ¿no? Entonces, miren, esta técnica de plastinación prácticamente lo perdura de por vida, lo reemplazo al líquido intra y extracelular con un material tipo plástico y lo que han hecho ellos simplemente encima de la técnica ya lo han pintado, ¿no? Después para diferenciar bien lo que es la arteria facial, el nervio facial, en este caso la vena yugular externa, acá se ve el conducto de esteno, que es la parótida, etcétera, ¿no? Con toda la pata de ganso nerviosa con la parótida acá. Entonces, miren, este es el creador de la técnica que les decía y el mismo laboratorio de este Gunther von Hagens, este alemán decía que prácticamente lo podían vender y miren, un cadáver cortado de 230 rodajes transversales era comercializado inclusive en 31.000 euros. Inclusive cada rodaja podía ser comercializada en 250 euros, imagínense. Cortes de diferentes tipos, acá es todo un museo, ya no les traje todas las figuras. Ustedes pueden acceder a internet porque si no se excedía demasiado la charlita, la exposición. Y más preparados en seco que fueron inicialmente, pero al final terminaron en las técnicas de plastinación también, en, que lo vienen haciendo como les digo, en la Universidad del Cusco, ¿ya? Entonces, la ventaja de los preparados anatómicos en seco es que ya no utiliza formol, se guarda en una vitrina y se puede sacar cuantas veces quieran. Y aparte, a diferencia del formol, que el formol cuando no llega bien, no entra bien, esa zona se va secando, cambia su color,
se va destruyendo, se va alisando. Acá no, acá todo ya está uniformemente, no es necesario que esté sumergido total en el formol y prácticamente ya podemos, la ventaja es que lo podemos ir pintando y se hace más divertido, se hace más fácil el aprendizaje, ¿no? Esta cosa tan compleja como es el mediastino, por ejemplo, el mediastino superior y el mediastino posterior, diferenciar el esófago, la aorta descendente y las relaciones en el mediastino superior de la arteria pulmonar con la aorta, con el callado aórtico, acá está el nervio vago, acá nace el nervio, eh, em, los nervios laringeos recurrentes en el lado izquierdo, acá están los nervios frénicos y cómo está pintada la vena cava superior y en esta misma técnica hacia atrás eh, llega por ejemplo haciendo su callado las distintas venas producto de las intercostales que son la vena ácigos en este caso, ¿no? La ácigos mayor. Entonces, estas cosas tan complejas en un ratito se pueden explicar y con el color bien claro, entre los mismos alumnos después se pueden volver a autoexplicar a su compañero y eso mejora más el aprendizaje según nuestra pirámide de nuestra primera diapositiva que les he puesto. Esta de acá, miren, siempre se puede improvisar, es lo que hicimos nosotros en esta... A ver, eso no lo puedo mover. Ya. Este preparado nosotros lo, eh, quiero mover esto de acá. Ahí. Esto hicimos acá en la Nacional, en mi época de ayudante de cátedra, es lo que improvisamos, hacer este preparado en seco, lo secamos bastante con thinner, luego hicimos laca, lo rellenamos con silicona líquida y semilíquida que después se fue secando a las arterias, a las venas, ¿ya? Y nos quedaron preparados muy hermosos en su momento, que nos ayudaba a explicar año tras año a los alumnos, ¿no? Acá era el objetivo de tener que llegar a la disección cuando teníamos un cadáver nuevo, por ejemplo, llegar en la parte posterior, en la parte anterior, etcétera, ¿no? Pero miren, eso era lo que nosotros hicimos, improvisamos, ya que nosotros asistimos a este curso en el Cusco en el año 2003 y vimos que ellos tenían bastante preparados anatómicos. No supimos la fórmula, pero tratamos de improvisar. Pero este tipo de cursos es justamente para evitar. Y es lo que ustedes ahora pueden hacer. Siguiendo, pues, las siguientes charlitas que van a ser muy interesantes. Les van a explicar los demás docentes las técnicas. Y de repente alguna técnica traten de replicarlos en sus propios aulas de anfiteatro. Sería muy interesante que lo hagan, ¿no? Esto también acá en la Facultad de Medicina no solamente hemos improvisado a veces con alambre, sino con cera incluso para darle mayor estabilidad, ¿no? Y para terminar, ahora, estos preparados anatómicos o esas técnicas depende de gustos, depende también de la metodología que voy a utilizar. Por ejemplo, si hay una técnica muy interesante que es la coloración encefálica con métodos como método de elaboración de material didáctico en neuroanatomía. Y acá, por ejemplo, utilizan una tinción azul de Prusia. Miren estos cortes. ¿Ya? Y al utilizar esa tinción, nosotros ya podemos diferenciar lo que es el área cortical, o sea, la sustancia gris del área subcortical, que en este caso es sustancia blanca. Y rápidamente acá, por ejemplo, a ver ustedes, que une el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que dice que está más desarrollado en hombres y mujeres. Ustedes rápidamente, con una neuroanatomía básica, podrían decir qué estructura es. Este que está en D, ¿qué estructura sería? A ver, lo voy a tapar abajo para que ustedes lo puedan ver. Este que está en D, ¿qué estructura es? Por favor, a ver, si por ahí se animan a mencionarlo en el chat. Muy bien, perfecto, por acá. Es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura que une tanto el hemisferio cerebral derecho e izquierdo porque están separados por el fax cerebri, que es una prolongación de la dura madre, ¿sí? Separa el hemisferio izquierdo y derecho, pero llega una parte que va a conectar ambos hemisferios y es es el cuerpo calloso, ¿no? Y acá, miren, se puede ver muy bien de algunos ganglios basales, pero en este otro corte se ve mucho mejor, miren. Cómo hacia adentro, ¿y cómo se llama este de acá? Esa estructura que está acá en contacto con los ventrículos laterales, como ustedes pueden ver, y prácticamente ven esta sustancia blanca, que son axones, que viene de la circunvolución frontal ascendente del homúnculo de Penfield. Si bien es cierto, acá está el brazo anterior, acá está el codo o rodilla, diríamos, y acá estaría el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Y qué es lo que queda por dentro? Es una estructura muy importante.
Es una estructura puente de varias vías nerviosas. La única vía nerviosa que no llega hasta ahí inicial es la del nervio olfatorio, pero después toditas llegan. A ver qué estructura es. Y sería fácil de reconocer, miren, lo que está en L, acá a ambos lados. A ver, vamos a ver si escribieron por ahí. Muy bien, les felicito. El tálamo. Miren qué bonito queda ahora explicar el tálamo, solamente con esta tinción, ¿no? Y explicar lo que les acabo de explicar, la vía piramidal. Miren, esta vía piramidal que a veces le explicamos en una, en unas diapositivas que queda mucho a lo irreal, y acá sí en el real vemos cómo va cogiendo pues de diferentes áreas, no solamente del área motora, también viene hasta del área sensitiva, ¿ya? Y esta vía piramidal, pues que recoge información de muchos lados, se reúne todo en la cápsula interna. Y hasta ahora no, la cápsula interna, pues uno de los puntos donde más hacen hemorragia cerebral a aquellos pacientes que son hipertensos sin tomar la medicación y que son menores de 60 años que hacen hemorragia intracerebral, típicamente por crisis hipertensivas acá, en la cápsula interna. Y como reunió a las diferentes áreas del homúnculo de Penfield, acá generalmente produce una hemiplegia contralateral, pero de manera simétrica. Las asimétricas son corticales porque cogió bien un área. Es difícil que coja toda la arteria silviana, va a coger por acá abajo, la arteria cerebral anterior por acá arriba. Entonces siempre va a ser asimétrico. O bien a predominio de miembros inferiores o a predominio de miembros superiores, ¿no? En cambio acá no, acá todo es simétrico en la cápsula interna. Pregunta en de residentado médico, ¿a qué nivel se da? Entonces acá miren cómo podemos interactuar con un preparado anatómico que no es tan complejo de hacer, como acá se utiliza la técnica de tinción de azul de Prusia. Y vamos a ver un preparado similar, miren, con una técnica un poquito más real, más interesante. Acá se ve bien, muy bien los tálamos, miren, ¿ya? Acá también se ve ya estos ganglios basales. Acá se ve el núcleo caudado, miren. Ya acá está todo lo que es la cápsula interna en este FHG. Acá se ve muy bien lo que es esta rodilla. Aunque si hace un brazo anterior y un brazo posterior debería ser un codo, pero este de acá, así se denomina rodilla de esta cápsula interna donde va a atravesar esta vía piramidal, la vía motora, ¿no? Entonces, qué bonito se puede explicar cuando tenemos un preparado que diferencia los colores, porque si no vamos a un preparado sin estas tinciones, esta es la tinción de Roberts, pero sin tinciones que a veces es bien difícil de identificar y se ve mejor en una maqueta de plástico, pero la idea es, como le decía, estos preparados anatómicos que lo podemos revisar varias veces y nos va a dar con mucha fidedignidad la ubicación, ¿no? Y también diferentes cosas. Muy bien, eso es todo la charlita. Siempre pongo esto en memorada no solamente de Daniel Cía Carrión, sino de mis maestros, a los cuales siempre estoy muy agradecido, donde yo me formé el eh, glorioso Hospital Nacional 2 de Mayo, la cuna de la medicina peruana. Eh, entonces, jóvenes, espero que les haya gustado mi exposición. He bajado, lo he hecho más sucinta, he sacado bastante información para no aburrirles, no cansarles con cómo es la forma de las técnicas, porque justamente averigüé que había otras exposiciones que se encargaban de eso y también no era justo quitar de eso o irme por las ramas. Pero sí, ahora ustedes pueden revisar. Me faltó revisar esto del material acrílico, justo para que también vean que también es muy interesante. Espérense, voy a dejar de compartir para poder entrar. ¿Cómo es esto? Ahorita les paso esos. Mientras tanto, quedo a sus preguntas, ¿ya? Chicos, ¿hay alguna pregunta para el ¿Algún ponente? comentario, alguna idea? Si no desean abrir su micro, pueden escribirla por el chat, no hay ningún problema. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Quisiera saber si es que eh, va a pasar alguna información sobre los artículos que comentó y
También si es que podría pasar las diapositivas para poder revisar el tema. Ah, perfecto, sí, claro. Las diapositivas también me comprometo, la de la primera clase y la de hoy día en pasarle a su compañera a través de Diana, lo voy a socializar, ¿ya? No se preocupen. Eh, Miren, como he estado sacando, la verdad que siempre me gusta prepararme bastante cuando tengo una charlita más y sea a estudiantes de medicina. Eh, ese respeto que tengo por los estudiantes de medicina no solamente es porque soy docente, sino también porque he sido alguna vez alumno, ¿no? Y a veces nos, lamentablemente, a veces nos topamos con algunos docentes que pareciera que no tuvieran ese compromiso. Entonces, en ese sentido, sí, claro, les voy a pasar toda esa información, toda esta charla. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? Pensaba que estaba compartiendo. Justo esto de material acrílico, eh, ¿dónde está? Parte. Mm, Mira acá. Sí. Eso me refería, miren, inyectar se puede inyectar la arteria hepática, la vena porta y después se puede, em, con algunos ácidos se puede corroer al tejido y va a quedar el acrílico y nos va a servir. Y podemos utilizar varios colores. Acá tenía lo voy a poner en mi disposición, lo he hecho en otra diapositiva, no lo encuentro, la que eso fue anoche. Ahí tenía una zona donde se veía el hígado del lado izquierdo, que justamente era para ver y diferenciaba muy bien el lóbulo 2 del lóbulo 3, ¿no? Pero acá también miren, por ejemplo, esta es una vista más anterior, eh, y acá miren, hacia el lado izquierdo, ¿dónde está? Qué fácil es diferenciar el lóbulo 3 del lóbulo 4. Y para eso se puede inyectar de diferentes colores, ¿no? Y acá el lóbulo 6 del 7 también de diferentes colores. Y vemos acá al lóbulo 8 con el lóbulo 5, por ejemplo, ¿no? Que ya está entrando acá. Entonces se pueden utilizar alternativas. Esta misma técnica de acrílico se utiliza para hacerlo también de manera más artificial, incluso, ¿ya? Y se puede crear a través de diferentes técnicas. Es todo un arte, se puede decir, y uno lo puede ir adaptando, ¿no? Ahora hay diferentes escuelas. Desde acá vuelvo a felicitar la escuela cusqueña que han hecho, ya tienen su área de plastinación. No sé si lo compraron los kits o ellos mismos a base de estos artículos han logrado encontrar eh, una técnica para hacerlo. También hay preparados en seco. Y eso es lo que nosotros queremos utilizar también acá en Cajamarca para traer nuestros cadáveres, porque el anfiteatro, si bien es bastante amplio y tenemos bastante separado, bastante alejado a los cadáveres, pero cuando sacamos los cadáveres, 1 o 2 días, el ambiente es muy fuerte y es muy tóxico, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer con un preparado que va a permitir la disección, la idea es que no lo reemplace, no es como la técnica de plastinación. Lamentablemente, en esa técnica, una vez que uno lo administra, ya no puede disecar, prácticamente es como si lo volvería una estatua a lo que tiene, ya no puede entrar más profundamente. En cambio, con las otras técnicas, de la glicerina, por ejemplo, con el fenol, ahí sí podemos seguir disecando, podemos seguir entrando, pero ya hay una técnica que utiliza el formol incluso mucho más diluido. De lo que está diluido le baja prácticamente un 90% más y eso de ahí es bastante ya menos, mucho menos tóxico, ¿no? Entonces, esas técnicas por ahora estamos acá queriendo experimentar y seguramente en una exposición a posterior, quizás en un par de años, les tengamos noticias de qué es lo que hemos estado logrando aquí en Cajamarca. Listo, jóvenes. Entonces el compromiso para pasar la información queda y les agradezco su tiempo. Espero que les haya gustado la charlita. Yo la verdad he disfrutado bastante en prepararlas. Me he leído, me he revisado bastantes artículos nuevos, principalmente argentinos que tienen bastante información. He dejado bastantes artículos de lado.
que hablaba más de la plastinación, de en seco, que trae un montón de imágenes, pero la idea no es sobrecargarlo, simplemente es mostrar desde el abanico de posibilidades que se puede usar de acuerdo al órgano que queremos, de acuerdo a nuestro, también a nuestro objetivo que queremos, ¿no? Lograr con nuestros alumnos. Listo, entonces, Diana, te dejo la palabra y también dejo de repente algún comentario final en ustedes. Listo, doctor. Bueno, chicos, si es que no tienen alguna otra pregunta, ya pasé el pase de lista final por el chat. Y bueno, me gustaría saber si es que pueden encender sus cámaras para poder tomar la foto final, por favor.